Lo que vamos a estudiar ahora son algunas leyes que nos pueden ayudar a entender, a ver, nos pueden ayudar a entender por qué nosotros podemos llegar a tener éxito en este tipo de empresas. Y no en este tipo de empresas porque son leyes universales. El problema es que, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó, es que yo siempre me gustó, y muchos de ustedes saben, investigar todo lo que tenga que ver con las corrientes, con la energía, etcétera, etcétera. Pero como todas las cosas, uno a veces entiende mal y como entiende mal, transmite mal, enseña mal, aprende mal y muchas veces no entiende por qué le suceden determinadas cosas que supuestamente no le deberían suceder. El ejemplo más significativo ustedes lo tienen en la película Matrix, cuando la persona toma la cápsula azul o le hacen elegir entre la cápsula azul o la roja, ¿no? Y uno muchas veces piensa, ¿y por qué yo no habré elegido tomar la cápsula roja? Me quedaba ignorante y la pasaba mejor. Y en realidad es que cuando uno entiende mal las cosas, es como si ustedes tomaran una regla de 90 centímetros y la confundieran con una regla de 1 metro. Todas las medidas que van a tomar a partir de ahí no van a ser correctas. Y eso pasa cuando uno entiende este tipo de leyes que son universales, no las entiende bien. Por eso la primera parte que nosotros debemos tratar de buscar es entender los paradigmas que muchas veces nosotros tenemos y que están equivocados con respecto al éxito que nosotros deberíamos tener. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros cuando empezamos con este negocio y con cualquier negocio, siempre pensamos que tenemos que saber mucho, ¿no? Entonces, ¿qué autoengaño nos inventamos? Por ejemplo, la idea de que para vender estos productos nosotros prácticamente tenemos que ser licenciados en nutrición. Y en realidad no es así. O sea, piensen ustedes en lo siguiente. Ninguna persona que pone una dietética se le va a ocurrir ir a la universidad a estudiar nutrición. Sin embargo, las personas que están en las dietéticas tienen un problema. Nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, OmniLife nos da una serie de paquetes focalizados para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nos dice, este paquete sirve para la energía, este paquete para el cáncer, este paquete para los huesos, este otro paquete para el sistema digestivo. Nosotros no tenemos que entender demasiadas cosas. Sin embargo, como lo entendemos mal, regularmente pensamos que tenemos que estudiar nutrición para eso. O pensamos que para saber sobre negocios tenemos que ser economistas. O de haber hecho un curso de, qué sé yo, de administración de empresas. Jorge Vergara siempre decía lo siguiente, cuando compró las Chivas de Guadalajara, uno de los argumentos que se usaban en contra de que él las comprara decía, él no sabe nada de fútbol. Y Jorge Vergara repetía, es cierto, yo no sé nada de fútbol, por lo tanto voy a contratar a alguien que sepa mucho de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la idea de nuestro complejo de ignorantes. Regularmente pasa lo siguiente, ¿quién tiene el complejo de ignorante? El que se preocupa por el conocimiento, el ignorante no se preocupa de su ignorancia. Son realmente las personas que tienden a entender lo que está sucediendo, tienden a entender o buscan capacitarse, son las personas que se preocupan de su nivel de conocimiento. Pero el auténticamente ignorante no se preocupa de nada. Entonces, ¿qué sí tenemos que tener? Una actitud ganadora. Tenemos que entender, por ejemplo, que nuestra vida puede cambiar si nosotros nos damos por lo menos esa oportunidad y canalizamos la energía y canalizamos nuestra fuerza para que eso suceda. Entonces tenemos que cambiar el viejo paradigma que nos enseña que para hacer cosas tenemos que saber mucho, a entender que para hacer cosas tenemos que tener una actitud que sea ganadora. Ese es el primer paradigma que debemos romper. El segundo paradigma es este. Dice, me va a ir bien porque soy buena persona. Eso no es, miren, las villas miserias están llenas de buenas personas, llenas de malas personas. ¿Está? Y la condición de buena persona no es una condición sine qua non de que a mí me tiene que ir bien. Entonces, por ejemplo, empezamos con la historia de si es justo o no es justo.
Y decimos, por ejemplo, no es justo que me vaya mal si yo me preocupo de mi familia, yo me preocupo de mis amigos, soy honesto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede eso, no entendemos por qué no nos va bien. Y realmente muchas veces no nos va bien porque en realidad el paradigma que nosotros tenemos, en el que tenemos que focalizarnos, es me va a ir bien porque soy capaz. Es la capacidad la parte importante. Es más, vean ustedes lo siguiente, hay muy malas personas que son capaces y tienen éxito. Y como nosotros estamos vinculando un estado de, digámoslo así, de moralidad positiva o un estatus de virtud con respecto al éxito, no vamos a entender nunca el éxito en una persona que no tiene un estatus superior. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, al no entender este paradigma, nosotros decimos, ¿por qué me va mal si soy buena persona? ¿Y por qué a fulano le va bien si es mala persona? El enfrentamiento es absurdo, porque en realidad que te vaya bien o mal a nivel personal, a nivel económico, no tiene que ver con si vos sos una buena o mala persona, tiene que ver con si sos o no sos capaz. Entonces nosotros tenemos que buscar relacionarnos con el siguiente paradigma, con el paradigma de la capacidad, no el paradigma de la calidad de persona, sin olvidarnos de tener esa calidad de ser buena persona. ¿Por qué? Cuando nosotros no entendemos esta fase, empezamos a pensar cosas tan absurdas como, a mí me falta una dosis de maldad, yo tengo que ser más malo para que me vaya bien. ¿No? Si yo fuera un cachito más malo me iría mejor. Y es absurdo porque en realidad nos empezamos a sabotear y pensamos que la idea de que nos vaya bien se basa en que nosotros seamos más malos. Como internamente nosotros no vamos a ser más malos, entonces nos tiene que ir mal. Es un paradigma absurdo que nosotros muchas veces fuimos alimentando y muchos de esos paradigmas fueron inducidos o insertados por nuestros padres y nosotros lo hemos mantenido porque nunca nos cuestionamos si realmente eso era así o no era así. Otro viejo paradigma que nosotros debemos sacarnos es, me va a ir bien porque creo en Dios. No, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que si creo en Él, me va a ir mucho mejor. Miren, esto puede parecer soberbio, pero lo más importante es creer en uno. O sea, piensen ustedes en algo. Hay muchos exitosos que creen en Dios y hay muchos fracasados que creen en Dios. Y hay muchos exitosos que son ateos y muchos fracasados que son ateos. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que no tiene nada que ver la creencia en Dios con que nos vaya bien o nos vaya mal. Es más, no tiene nada que ver con la creencia en Dios que sucedan o no sucedan algunas cosas. Hay una frase que a mí me marcó mucho para entender esto, que dice lo siguiente, y algunos ya la conocen, ¿no? Y saben de dónde viene, que dice, la verdad no se aparta de la naturaleza humana. Toda verdad que se aparta de la naturaleza humana no puede ser verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este campo, por ejemplo, en la enfermedad encontramos personas que de repente tienen un familiar totalmente tomado por cáncer y dice, yo tengo fe en que Dios lo va a salvar. Es cruel decirlo, pero si la metástasis está, las posibilidades del milagro son cada vez menores. Recuerden ustedes que la idea del milagro surge muchas veces porque las personas no entienden los procesos. En la antigüedad, una persona, por ejemplo, entre comillas, obraba milagro poniendo un alambre de cobre y un alambre de zinc insertado en un limón y haciendo chocar los cables y saltaba una chispa. Y la gente decía, es un milagro. En la actualidad nosotros decimos, es corriente eléctrica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros muchas veces tenemos sobrevaluada la idea de la fe. Así como antaño estuvo sobrevaluada la idea de la ciencia. Antaño, por ejemplo, creer tener fe era un acto anticientífico. En la actualidad, la persona que cuestiona cualquier nivel de fe a veces es tomado como un hereje. Y no es verdad.
O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros creemos en Dios, está bien. ¿Está? Si nosotros creemos que Dios nos va a ayudar, la respuesta religiosa a ello es lo siguiente. Si Dios es Padre, siempre el Padre está dispuesto a ayudar a sus hijos. Entonces, el problema de por qué me va bien o no me va bien no tiene que ver con mis creencias religiosas, tiene que ver con mi postura, con lo que yo pienso de mí. Entonces piensen ustedes que muchas veces nosotros en este espacio llegamos a un momento determinado en que no queremos experimentar nada. Y como no queremos experimentar nada, el gran problema que tenemos es que vamos teniendo cada vez más miedo cada vez más miedo a la, ¿cómo se llama esto? Al resultado. Entonces, como le tenemos miedo al resultado, no experimentamos directamente. Conclusión. Nosotros tenemos que no focalizarnos en la idea de que nuestra condición religiosa va a ser una condición sine qua non para que nos vaya bien o mal. No. La condición religiosa no nos da nada más que una condición religiosa, pero el acceso al éxito tiene más que ver con nosotros que con lo divinal, con lo energético y hasta con lo esotérico, si ustedes quieren tomarlo de alguna manera. Solo necesito una racha de buena suerte, dice el viejo paradigma. Yo tenía un amigo que una vez me enseñó una frase que obviamente va con una mala palabra que no voy a mencionar, pero él decía, la suerte es el dios de los bobos. Por supuesto no usaba la palabra bobo. En realidad quien cree en la suerte, si he de ser sincero, es muy poco religioso porque no cree en Dios. ¿Por qué no cree en Dios? Porque es simple, ¿dónde entra dentro de su estructura cósmica la suerte? En ningún lado. La suerte en realidad no existe. El paradigma que nosotros debemos entender es que todos somos responsables de las consecuencias de los actos y decisiones. Si yo decido tal cosa, soy responsable también de las consecuencias de eso. Y la decisión está ubicada en tiempo, en espacio. ¿Eso qué significa? El mejor ejemplo que se me ocurre en estos momentos es el ejemplo de una mujer que va a la sala de parto. Ya ahí no puede decidir si tiene o no tiene el hijo. La decisión la tenía 9 meses atrás. Lo mismo pasa con algunas cosas que nosotros hacemos. Muchas veces tomamos decisiones que nos afectan en el presente o tal vez en el futuro y queremos revertirla, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la decisión que tomamos tenía un tiempo y un lugar y un espacio. Y ya estábamos en ese tiempo, en ese lugar y en ese espacio, y por lo tanto, las consecuencias que nosotros tenemos son las que tenemos que afrontar. No significa resignación. Porque si nosotros nos damos cuenta de ella, podemos atenuar o podemos manejar la situación. Ahora, si no nos damos cuenta de eso, el resultado de eso va a ser una serie de eventos catastróficos porque nosotros vamos a tratar de negar las consecuencias de una mala decisión del pasado. Conclusión, nosotros no debemos creer en la suerte, debemos creer en la responsabilidad. Hay un conocimiento que dice lo siguiente, dice que nosotros debemos juntar matemáticamente la oportunidad con la actitud mental. Cuando tenemos una actitud mental positiva y la oportunidad exacta, el éxito está asegurado. Pero hay un conocimiento anterior que dice que la persona con actitud mental positiva hasta los ambientes o las circunstancias puede manejar. Entonces, en definitiva, la parte más importante es la actitud que nosotros tomemos, ya que esa actitud incluso puede manejar las circunstancias, que es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Este viejo paradigma dice, con el tiempo me va a ir mejor. Y hay una cuestión que tenemos que ser muy sinceros. La permanencia en algo nos define nuestro éxito. En OmniLife es donde más se ve. Ustedes van a encontrar gente que tiene 10, 15, 20 años en OmniLife y no crecieron, No crecieron. ¿Por qué? Las razones las tendrán ellos, pero no crecieron.
Porque no se trata del tiempo que uno esté en OmniLife, se trata de lo que uno haga. Entonces, por ejemplo, dice, yo tengo fe que en algún momento me va a ir bien. Ese momento no va a llegar nunca si nosotros no ponemos de nosotros para que ese momento venga. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el tiempo lo manejamos nosotros con nuestras actitudes, obviamente todo va mejor. Ahora, simplemente por permanecer no sucede nada. Como les decía en otra capacitación, cuando aparece una persona, sobre todo en esta época en que aparecen los viajes, siempre aparecen personas que quieren, nos conectan para inscribirse, para ver si pueden viajar. ¿Tá? Yo lo que regularmente le digo a esa persona, mira, si vas a comprar el kit para el viaje, tenés que entender que el viaje no es el resultado de comprar un kit. El viaje es el resultado de un trabajo que uno tiene que hacer. Ahora, si vos vas a comprarte el kit para ver qué pasa, y yo te digo lo que pasa, nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Básicamente no va a pasar nada porque la persona, el sistema de compensación de OmniLife no está dado para la permanencia, está dado para generar éxito a las personas a través de lo que la persona haga. ¿En cuánto tiempo se puede lograr? Miren, hay personas que entran y a los 11, 12 meses ya están viajando. Y hay otros que llevan 11, 12 años y no pasa nada. Por eso es tan importante entender aquella frase de Jorge Vergara que dice un día sí y el otro también. Obviamente no es la permanencia la que define nuestro éxito, pero sí la perseverancia. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes para que eso suceda. Y arrancamos con las leyes. Esta creo que es la más conocida, que es la ley de atracción. De acá salió el libro El Secreto, salió la película El Secreto y todo el mundo estaba muy interesado en este tema. Y generó una serie de autoengaños también, porque las personas decían, proyecta, focaliza y todo te será dado. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, todos nosotros queremos una vida mejor para con nosotros, nuestros hijos, nuestros seres queridos, etc. Todos queremos tener una buena casa, un buen auto, etc. La pregunta es, o la ley de atracción no funciona, o hay algo que yo no estoy haciendo. Y en realidad, cuando uno estudia la ley de atracción, una de las cosas que debe tratar de comprender es que la ley de atracción no funciona con pensamientos, funciona con pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque inevitablemente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos unidos generan la acción. Pero si solamente pensamos, es como aquella persona que reza mecánicamente y no le pone ese estado emocional a lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que usar de la ley de atracción? Estudiamos El Secreto, estudiemos la película, leamos el libro, etcétera, pero entendamos algo. Pongamos, por ejemplo, nuestro mapa de los deseos y hagamos un collage con un buen auto, con una buena casa, con viajes, etcétera, etcétera, pero deseemos estar allí. No es solamente para pegarlo así como si fuera un póster y mirarlo todos los días, es hacerlo internamente, sentirlo internamente para que eso sí realmente suceda. Cuando va sucediendo, de a poco nuestra vida va cambiando. ¿Por qué? Porque se va focalizando hacia el secreto que nosotros queremos lograr. Pero la ley de la atracción no es la única ley. Por eso es que muchas personas dicen, yo trato de hacer esto, pero no me sale. Miren, cuando uno habla de las leyes de la naturaleza, una de las cosas que tiene que entender es lo siguiente. Uno no puede creer que ya entiende la legislación argentina porque se aprendió el artículo 1 de la Constitución. Bueno, la ley de atracción es algo así como el artículo número 1 de las leyes universales. No lo es todo. Hay otras leyes que nosotros también tenemos que entender. Pero esta es muy importante porque es la que permite atraer a nuestra vida determinadas condiciones. Lo curioso del caso es que cuando uno comienza a hacer ese tipo de cosas, todo se aliviana. ¿Por qué? Vean ustedes algo. ¿Cuál es el momento en que más batería gasta el auto? El momento de arranque y más combustible.
De la misma manera, ¿cuál es el instante que más cuesta para iniciar la acción? Es el primer instante. Cuando las personas comienzan a entrar en un proceso de flujo y reflujo, es normal que la persona se le sea cada vez más fácil la situación. Por eso es que muchas veces uno hace preguntas que no tienen una respuesta del cómo. Ejemplo, dice, ¿cómo haces para conseguir un cliente que te compre 3.000, 4.000 pesos por mes en producto? No es un cómo, es el resultado de un trabajo. La misma persona va atrayendo a las personas. Lo mismo pasa con el seguimiento. Hoy estábamos hablando con Gustavo sobre el tema. Cuando una persona hace seguimiento, el seguimiento así tan pautado es al principio, las primeras veces. ¿Por qué? Porque no hay una relación real. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno va estableciendo una buena relación con sus clientes y la relación de los clientes se vuelve un feedback. El cliente te pregunta, vos le respondés y en ese proceso te vas enterando y vas haciendo seguimiento. No es una cuestión de llevar una agenda ni de llevar un registro. Ahora, piensen ustedes por otro lado que la idea nuestra no es tener 400 clientes. O sea, los podemos tener, pero va a volver loco. La idea nuestra es tener buenos clientes, bien atendidos y dedicarnos a la formación de redes. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que esta ley de atracción va operando a medida que nosotros la vamos a ir generando. Y obviamente eso es un círculo virtuoso que nosotros tenemos que aprender a manejar. A ver. La segunda ley es la ley de enfoque. ¿Esto qué significa? Si nosotros no nos enfocamos, si nosotros no generamos enfoque en lo que hacemos, no podemos lograr los resultados que queremos. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la vida moderna, y no como distribuidores, en la vida moderna como personas que nos vivimos en esta época y en este tiempo, es que nuestra mente se tiende a dispersar, nuestros sentimientos se tienden a dispersar. Es como normal que nosotros nos dispersemos. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos recibiendo estímulos permanentes, estados de preocupación permanente, elementos que nos generan estrés permanente, entonces es muy fácil desenfocarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que adquirir? Tenemos que adquirir determinados hábitos que nos permiten estar focalizados, nos permite estar enfocados. Este enfoque necesariamente nos va a llevar a una organización. ¿Por qué? Porque dentro de este enfoque hay cosas que se van a ir jerarquizando, cosas que nosotros necesitamos en un momento y que tienen que ser prioritarias y otras cosas que no son tan prioritarias que las vamos a poder dejar para más adelante. Pero el enfoque tiene que estar. ¿Qué significa la ley de enfoque? La ley de enfoque es poner el sentimiento, el pensamiento y la acción en un punto matemático. Si ustedes lo quieren ver de una manera práctica, imagínense ustedes que tienen una lupa y tienen que quemar un papel. Van a tratar de buscar con la lupa el punto exacto donde la luz solar se centralice o se centre para generar una alta temperatura que queme el papel. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, tenemos que enfocarnos. O sea, todos nosotros tenemos deseos. O sea, todos nosotros tenemos deseos de que nos vaya mejor, de ser más buenos, de tener un auto, etcétera, etcétera. Pero cuando esos estados están totalmente desenfocados, no logramos nada. ¿Y por qué no logramos nada? ¿Vieron ustedes como cuando uno era chico, iba a algún lugar y largaba muchos globos? Y uno agarraba un globo y quería agarrar el otro, pero se le soltaba el que tenía agarrado y así sucesivamente. El gran problema de eso es que va pasando la vida y al final del día, digámoslo así, no agarramos ningún globo, se nos fueron todos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos haciendo enfoque y jerarquización. ¿Qué significa? Esto yo lo tengo que tener. Por ejemplo, a mí me pasó hace 2 años atrás que yo hasta hace 2 años tenía
autos comunes, autos viejos, ¿no? Y el último realmente me mató, me destruyó, lo miraba y me estresaba, porque era de esos autos que uno sabía que iba, pero no sabía si volvía, ¿no? Y en un momento determinado le digo a Vicky, no quiero más autos, no quiero más manejar cacharros, no manejo más cacharros. Prefiero caminar, pero no quiero saber más de manejar cacharros. Y quiero manejar un 0 kilómetro. Y bueno, ahora ya no manejo más cacharro y manejo 0 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que enfocarnos. Tenemos que negarnos a determinadas cosas y afirmar otras. Porque hay cosas que hay que negarse. ¿Y por qué? Porque no las podemos tener todas. ¿Y por qué no las podemos tener todas? Nosotros tenemos que ser selectivos. Si nosotros somos selectivos, esto no tiene ningún tipo de problema. El problema es cuando queremos estar en todas y participar en todas y hacer todo. Al final terminamos haciendo nada. Por ejemplo, en una oportunidad hace mucho tiempo atrás había problemas con el ingreso de los productos en Bahía. En Bahía no, en la Argentina. Y nosotros todos esperando. Y había gente, por ejemplo, y todavía me sucede que hay personas que vienen de otros multiniveles y de otras ventas directas y me ofrecen cosas para distribuir. Generalmente cuando aparece un multinivel nuevo y hay alguien en Bahía Blanca que se engancha, siempre me manda o mensajes por Facebook, etcétera, si me interesa el tema. Y hay una cosa que yo aprendí. Aprendí que debo estar enfocado en OmniLife. A mí no me interesa ningún otro negocio más que OmniLife. ¿Y por qué? Porque eso es lo que me hace fuerte, eso es lo que me hace referente. Si yo me pongo a vender OmniLife y otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, al final no estoy focalizado en nada y la gente no me referencia en nada. Hoy en día la gente que me busca sabe que yo estoy con los productos OmniLife, sabe que yo vivo de esto, sabe. Entonces, ¿de qué me pueden preguntar? De OmniLife. Entonces, hay que enfocarse no solamente en ese tipo de cosas, sino que enfocarse en todo lo que nosotros queremos y pretendemos que nos suceda en nuestra vida. La tercera ley es la ley de valoración y indica cuáles son tus valores y qué es lo que más valoras. Y acá, si yo tuviera que hablar nada más que de esto, nos pasaríamos más de una hora hablando de esto. ¿Por qué? Porque son todos estos valores los que nosotros tenemos. Tenemos valores universales, familiares, socioculturales, morales, materiales, espirituales, personales. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que convivir con todos esos valores. Y muchas veces son esos valores los que se contraponen o se enfrentan entre sí y nos hacen no entender lo que nos sucede. Como decía al principio, yo soy buena persona, ¿por qué me va mal? Pero ven ustedes, por ejemplo, que hay valores que tienen que ver con el trabajo, son valores materiales. Y obviamente nosotros le tenemos que dedicar energía a cada uno de los valores. Hay algunos que no son necesarios ponerle energía porque es nuestra vida, es de esa manera. Si somos tolerantes, solidarios, etcétera, etcétera. Pero hay otros valores que nosotros tenemos que focalizarnos. Por ejemplo, en el caso del negocio tenemos que focalizar los valores materiales. Y empezar, por ejemplo, con cosas tan elementales como empezar a amigarnos con el dinero. Y entender que el dinero no es ni bueno ni malo. Depende del valor espiritual, moral, universal que uno tenga. Pero no tiene que ver con el dinero en sí mismo. Es más, el dinero en sí mismo no tiene ningún tipo de valor moral. Es dinero. El valor moral del dinero se lo da el poseedor. O sea, si yo soy una mala persona, con dinero estoy financiando mi forma negativa. Ahora, si yo soy una buena persona, estoy financiando con dinero mi formación positiva. O sea, piensen ustedes lo siguiente. El otro día puse una frase por ahí que decía, el dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en Dubái. Y realmente estoy de acuerdo con eso. O sea, muchas veces lo he dicho y es algo que me costó mucho entender. Y es que teniendo determinado nivel económico me permito poder ayudar a otros de otra manera. Entonces, sí es colaborativo. Ahora, si yo voy a usar el dinero nada más que para retenerlo, para no tener, ¿cómo podríamos decir?
para codicia, para avaricia, y bueno, entonces el dinero es altamente contraproducente espiritualmente hablando. Pero si es una cuestión de tipo espiritual que me permite a mí ayudar al otro, sentir al otro, ver la felicidad del otro. Jürgen Klarich siempre cuenta de un amigo que da grandes propinas y simplemente lo hace para verle la cara al otro y sentir esa reciprocidad que lo hace feliz. Y a él lo hace feliz dando una buena propina para volver alegre a la persona a cual le dio la propina. Obviamente que si no tuviera el dinero no puede dar buenas propinas y por lo tanto no puede recibir esa alegría que para él es tan importante. De la misma manera, ¿cuántas veces uno quiere darle algo a los hijos o a los conocidos y no puede hacerlo simplemente porque no tiene el dinero suficiente? Decíamos que estos más o menos eran los valores que tenemos que vernos cómo funcionan esos mecanismos dentro de nuestro interior. Ahora bien, la cuarta ley es la ley de la vibración. Indica lo siguiente: dice lo siguiente, si vibras en la misma frecuencia que tus metas, atraes lo que quieres. O sea, nosotros tenemos que entender lo siguiente: cada persona genera una vibración, cada cosa genera una vibración, y esa vibración genera ciertas afinidades. Vean ustedes, por ejemplo, hay personas que no les gusta para nada la naturaleza. No les gusta ensuciarse con arena en la playa, no les gusta sentarse sobre la tierra o sobre una piedra, etc. Eso es vibración. Obviamente ese tipo de personas, ¿qué va a elegir si va de vacaciones? Un buen resort, una buena pileta, una buena cama, etcétera, etcétera. ¿Está mal? ¿Está bien? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión vibratoria nuestra. Hay otro tipo de personas, por ejemplo, que les gusta determinado tipo de música. Pasa exactamente lo mismo. Ustedes le ponen música clásica a una persona que no le gusta y se siente absolutamente fastidiada. Le ponen música de otro tipo a una persona que realmente le gusta la música clásica y el fastidiado es él. Entonces, en esta ley de vibraciones, nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son nuestros gustos, lo que nosotros queremos, y aferrarnos a eso. Y lo que no tenemos, no nos gusta, ir a buscarlo, si nosotros sabemos que lo necesitamos. El hombre es el único animal capaz de educarse y autoeducarse. ¿Eso qué significa? Hay cosas, por ejemplo, que uno genera como convicciones que no son correctas. Por ejemplo, decíamos hace un rato, amigarnos con el dinero. Yo fui criado dentro de la idea de que el dinero era malo, de que los ricos eran malos, de que emprender era un riesgo que uno tendría que tratar de evitar y buscarse un trabajo seguro. Muchas veces me pasó que pasaba por situaciones difíciles y yo decía, yo tendría que buscarme un trabajo seguro y dejarme de todo esto. ¿Y por qué? Porque estaba convencido mentalmente de que el trabajo seguro era una mejor forma de vida que la de emprender. De la misma manera, puedo decir ahora que nadie puede hacer eso de dejar un trabajo seguro para comenzar a hacer esto si no ha hecho la transmigración necesaria. Nosotros tenemos que transmigrar. El renunciar, por ejemplo, a un empleo por OmniLife tiene que venir por consecuencia, no debe ser un acto de fanatismo, porque lo más probable es que la persona fracase. Tiene que ser un acto por consecuencia por haber hecho algo que nos lleve a esto. Pero nosotros vibratoriamente tenemos que empezar a relacionarnos con todo este tipo de cosas para que nuestra frecuencia cambie. Nuestra frecuencia vibratoria con respecto a las cosas. Yo, por ejemplo, he de ser sincero, las primeras veces que fui a los viajes de OmniLife y estaba, por ejemplo, en hoteles lujosos, 5 estrellas, etc., no me sentía cómodo. Estaba tan cómodo, o sea, estaba tan acostumbrado a pasarla mal, estaba tan acostumbrado a irme de vacaciones en carpa, estaba tan acostumbrado a ponerme un colchón inflable y dormir en el piso, que no me sentía cómodo en una cama de un hotel 5 estrellas. Y hoy me pasa la inversa.
¿Está? O sea, si ustedes me dan a elegir, voy a elegir el hotel. Ahora, si la situación me gusta, no me interesa dónde vamos a dormir, etcétera. Pero si ustedes me dan a elegir, obviamente la carpa y el colchón inflable no lo elijo. Entonces, eso tiene que ver con vibración, con gusto. Nuestros gustos se deben refinar en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que se vayan adaptando al éxito que nosotros buscamos. ¿Se entiende? ¿Cuál es el éxito que nosotros buscamos? Y no sé, eso depende de cada cual. Eso no es una cuestión que se puede evaluar. Hay personas, por ejemplo, que su éxito tiene que ver con determinada condición, que no puede ser la de otros. Piensen, por ejemplo, cuál será el éxito de un chico de 25, 27 años que tiene toda su vida por delante. Sus necesidades de éxito son totalmente diferentes a personas capaz que como yo, que tengo ya 55 años, al mirar hacia adelante. Y esta es la quinta ley que vamos a estudiar, que esta es una ley muy interesante para entender. Es la ley de la reciprocidad, la capacidad de dar y recibir. ¿Está? Es una ley cósmica. En una oportunidad a mí alguien me comentaba lo siguiente. Me hablaba sobre desequilibrio cósmico. Entonces me decía, ¿el mal es un desequilibrio cósmico? Y yo decía, sí. Y me dice, ¿y el bien es un desequilibrio cósmico? Y yo le decía, no. Y la persona esta me dice, el bien y el mal son un desequilibrio cósmico, porque el cosmos está en armonía. El cosmos no es ni bueno ni malo, es armónico. Para que esa ley se cumpla, me decía, obviamente nosotros tenemos que estar en permanente equilibrio. Y el cosmos mismo va a buscar la forma de equilibrarse. Entonces muchas veces, por ejemplo, sobre todo en esta época se habla mucho de la ley del karma, y de que mi karma fue este, y de que mi karma fue el otro, y de que mi karma fue el de más allá. Obviamente que si uno conoce esta ley, hay muchos karmas que dejan de serlo, porque nosotros mismos podemos, por voluntad propia, equilibrar la ley, equilibrar esa ley cósmica. Ahora, seamos más concretos con respecto al dar y al recibir. Cuando nosotros recibimos, obviamente, por consecuencia tenemos que dar. Y por consecuencia tenemos que tener la capacidad o la voluntad de recibir. De entender esta ley, y mientras más la manejemos, y mientras más la incorporemos a nuestra vida, más fácil va a ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a entender que nosotros no somos ni independientes ni dependientes, sino que somos interdependientes. Entonces, como interdependientes, nosotros vamos a poder servirnos y servir. Y en esa condición vamos a ayudar y a ser ayudados. Ahora, ¿qué pasa cuando no se entiende esta ley? O cuando esta ley no está perfectamente armonizada. Surge lo que se llama el cuadrante de la abundancia. Y el cuadrante de la abundancia tiene que ver en cómo damos y cómo recibimos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en la primera parte ven gente, por ejemplo, que no sabe recibir y tampoco sabe dar. El resultado de esas personas que no saben dar ni saben recibir son llamadas o conocidas como personas estériles. ¿Por qué? Porque están como casi como fuera del cuadrante de la abundancia. No son ni abundantes ni nada. ¿Por qué? Porque no son personas que puedan estar, se puede estar esperando algo de ellas, ni tampoco esas personas reciben nada. Son ese tipo de personas que siempre están en una posición absolutamente gris en la vida. ¿Está? Pero cuando nosotros tenemos muy poca capacidad para recibir y mucha capacidad para dar, a veces somos soberbios. ¿Cómo se entiende esto? Somos personas que, por ejemplo, damos, pero cuando nos van a dar a devolver algo, o nos van a dar algo, ni siquiera devolver, sino que otra persona decide darnos, no somos capaces de recibir. Son ese tipo de personas que regularmente dicen, yo no le quiero deber nada a nadie. Si esa persona entendiese
que le debe todo a todos. Le debe a su madre la gestación, a su padre la fertilización, a sus maestros le debe la educación, a su familia le debe los afectos, a su trabajo le debe la condición de vida, etc. O sea, eso de no deberle nada a nadie es un absurdo, porque nosotros siempre, si nos ponemos a pensar, siempre vamos a deber algo. El problema es simplemente ni siquiera dar, o sea, ni siquiera devolver, es dar simplemente. Entonces ese tipo de personas soberbias, ¿qué es lo que hace? Da. Y cuando alguien le quiere dar, o se niega, o hace algo a cambio para sentir que a esa persona no le debe nada. Entonces, por ejemplo, es capaz de regalar algo que el otro no necesita, pero se lo regala para quedarse, entre comillas, con la conciencia tranquila de que le pagó lo que el otro había hecho por él. Es muy común, por ejemplo, en las mujeres, cuando reciben alguna ayuda, van y hacen una torta y se la llevan a la persona, ¿no? O sea, es su forma de pagar para no deber. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que ese tipo de soberbia nos trae consecuencias. ¿Por qué nos trae consecuencias? Porque no estamos dispuestos a recibir. O sea, recibimos, pero por consecuencia, porque no queda otra, pero no somos capaces de recibir. No somos capaces de pedir ayuda en esta condición. No somos capaces de aceptar ayuda en esta condición. Después tienen ustedes a los que solamente saben recibir y no saben dar. Esos son los egoístas. Esos son el tipo de personas que creen que el mundo les debe algo. Esa es la inversa de los soberbios. Es ese tipo de personas que, por ejemplo, están en una reunión, en una, qué sé yo, en una sociedad de fomento, en una ONG, y dice, bueno, llegó la cuenta de la luz, a ver cómo hacemos para pagarla. Y es ese tipo de personas que va metiendo de a poquitito la mano, va acercándola al bolsillo, esperando que aparezca otro que lo haga más rápido y poder zafar él de ayudar, ¿no? Ese tipo de personas egoístas es a la inversa. Creen que todo el mundo les debe algo. Y después tenemos las personas prósperas, que es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Es ese tipo de persona que ha aprendido a manejar este cuadrante y ha aprendido a manejar la ley de la reciprocidad. Da y recibe y da. Y en ese proceso ni siquiera se cuestiona, porque simplemente lo entiende como proceso. Simplemente lo entiende como un mecanismo natural y se transforma en un mecanismo natural. Por ejemplo, ven ustedes lo siguiente. Hay personas que, por ejemplo, todavía creen en esa idea de que si dicen alguna idea, alguien se las va a robar. Es absurdo. En YouTube puede encontrar millones de personas que ya robaron su idea. Después de que surgió YouTube y surgió Google, ya las buenas ideas ya no fueron originales. Es simplemente, hoy en día, es más, las buenas ideas no son buenas ideas que sean generadas por diseño mental, son simplemente transpolarización. O sea, poner una buena idea de un sector, pasarlo a otro y se transforma en una idea propia. Como hoy en día es donde más ese dicho que dice las buenas ideas no se matan, se copian, se ha transformado en algo real. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver esto de una forma mucho más dinámica. ¿Por qué necesitamos entender todo este tipo de cosas? Necesitamos entender todo este tipo de cosas porque en realidad que nos vaya bien es algo que nos merecemos. ¿Tá? Pero para que nos vaya bien nos tenemos que poner en el lugar justo, en el momento justo, con la actitud justa. Siempre que me salen estos viajes, encuentro gente que me dice, Jorge, qué buena suerte, te lo mereces. Y yo siempre digo lo mismo, sí, yo me lo merezco. Pero ¿sabes qué? Vos también te lo mereces. Y me dicen, no, pero viste, yo estoy trabajando. Ese es el problema. Estás trabajando en un lugar donde no te reconocen lo que sos. Yo estoy trabajando en un lugar donde me reconocen lo que soy.
Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros debemos comprender que nos vaya bien sería lo lógico. Que tengamos abundancia sería lo lógico. La naturaleza es abundante, vean ustedes algo, con un puñado de semillas, ustedes pueden sembrar campos, campos y campos. Lo único que nos separa de eso es el tiempo. La primera cosecha tendremos poca semilla, en la tercera cosecha ya podremos sembrar miles de hectáreas. La naturaleza es fértil, la naturaleza es abundante. Si nosotros adaptamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones a las leyes naturales, el resultado es prosperidad, abundancia, bienestar, equilibrio, armonía, felicidad y éxito. O sea, lo que nosotros debemos comenzar a buscar es la necesidad de estar en equilibrio. Y usar a OmniLife, usar los productos, usar la estructura de OmniLife como un medio, como lo que es, un medio, un buen medio. Fue generado por Jorge Vergara como un medio que le sirvió a él lo hizo rico. Pero es una persona que entiende tan bien el proceso de dar y recibir que no solamente se volvió rico, sino que ahora espera nuevos ricos y espera generar ricos. O sea, no sé si se dan cuenta de la magnitud de lo que significa esto. Es una persona que no solamente quiere la prosperidad y la abundancia para él, sino que generó un semillero de gente próspera. ¿Qué hace ese semillero? Obviamente podemos ser parte de él o no ser parte de él, pero la decisión es absolutamente nuestra. Dicho esto, hemos terminado con nuestra charla, con nuestra capacitación. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a cerrar la aplicación y vamos a parar de grabar y vamos a contestar las preguntas que tengamos al respecto.